En los confines del noroeste peninsular, donde la tierra se funde con un mar embravecido y los bosques parecen custodiar secretos que el tiempo no ha logrado borrar, existe una creencia que desafía cualquier lógica moderna. Es en la Galicia brumosa, esa región impregnada de misticismo y ecos ancestrales, donde el velo entre el mundo de los vivos y el reino de las sombras se vuelve peligrosamente tenue en las noches sin luna. Allí, entre los cruceiros y los senderos olvidados, se gesta una leyenda que no es simple superstición, sino un latido constante en el corazón de su gente. Hablamos de una procesión silenciosa, de luces mortecinas que serpentean por la espesura y de un frío que hiela no solo la piel, sino el alma misma de quien tiene la desdicha de cruzarse en su camino. Este fenómeno, enraizado en lo más profundo de la cultura galaica, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y los hilos invisibles que nos unen a los que ya partieron. Hoy nos adentraremos en el misterio de la Santa Compaña, para entender por qué, después de siglos, su nombre se sigue pronunciando en susurros cargados de un respeto reverencial. Bienvenidos a La Mirada del Vigilante. Imagina por un momento que caminas en la soledad más absoluta, rodeado por la oscuridad impenetrable de una noche gallega donde ni siquiera la luna se atreve a asomarse. El bosque, que momentos antes te arrullaba con el susurro de las hojas y el lejano canto de los animales nocturnos, se sumerge de repente en un silencio antinatural y espeso que parece devorar cada sonido ambiente. En ese instante, tus oídos comienzan a pitar y un olor inconfundible y acre te asalta. Es el aroma rancio de la cera quemada, pero no de una vela común, sino de aquellas que parecen haber ardido durante siglos en alguna cripta olvidada por Dios. Un frío anómalo que no pertenece al invierno ni a la altitud te envuelve y cala hasta tus huesos, erizando cada vello de tu piel, mientras, entre la negrura de los robles y castaños, comienzan a parpadear unas luces mortecinas. Figuras encapuchadas, cuyos rostros no son más que sombras profundas bajo telas pesadas, avanzan en una procesión lenta y solemne, envueltas en un silencio sepulcral que resulta abrumador. Estas apariciones portan velas que, en lugar de iluminar el camino, parecen absorber la poca luz que queda en el entorno. Y aunque caminan descalzas sobre la hojarasca y las piedras, sus pies no producen el más mínimo ruido. Son seres etéreos, presencias que no parecen tocar el suelo, pero que proyectan una realidad tan aplastante que te hiela el alma al comprender que han venido por alguien. Esta no es una simple invención moderna para asustar a los curiosos, sino la Santa Compaña. Un fenómeno que durante siglos miles de personas han jurado haber presenciado en las aldeas perdidas de los valles del noroeste español. Conocida también en algunos rincones como Estadea, la Hoste o la Procesión Animarum, esta marcha de almas en pena es el eco resonante de creencias que se hunden en el sustrato celta y galaico, mucho antes de que la cruz cristiana se alzara sobre los antiguos castros. En aquellos tiempos ancestrales ya se creía en una comitiva de espíritus que transitaba entre los mundos, especialmente en fechas señaladas como el Samhain, cuando la frontera entre la vida y la muerte se volvía peligrosamente delgada. Era la manera que tenían aquellas comunidades de explicar lo inexplicable: las muertes repentinas, los malos augurios y los sueños proféticos que anunciaban una partida inminente. Incluso es posible que las antiguas creencias romanas sobre los lares familiares o los lémures, esos espíritus errantes sin paz, dejaran su impronta en esta leyenda, mezclándose con la tradición indígena en una capa de sincretismo temprano. Con la llegada del cristianismo, estas ideas paganas no se desvanecieron, sino que fueron reinterpretadas por la Iglesia para convertirlas en una advertencia moral, transformando la procesión en una manifestación visible del purgatorio. Así, la Santa Compaña pasó a estar compuesta por almas que no han encontrado el descanso eterno debido a culpas no expiadas, promesas incumplidas o pecados graves que deben purgar antes de alcanzar la gloria. En este complejo entramado, el paganismo aportó el simbolismo oscuro de la naturaleza y la conexión con la tierra, mientras que el cristianismo añadió el concepto del juicio divino y la penitencia eterna. Por ello, no es extraño encontrar cruceiros o ermitas en los cruces de caminos donde se dice que estas procesiones aparecen, en un intento de canalizar esa energía espiritual hacia el dogma cristiano.
Para muchos en las aldeas de Galicia, la existencia de esta comitiva no es algo cuestionable, sino un hecho tan real como la niebla que se arrastra por los valles o el sonido del mar embravecido golpeando los acalizados. La procesión suele manifestarse al caer la noche, frecuentando lugares marcados por la tragedia, cementerios o iglesias, especialmente en fechas de gran carga espiritual como la Noche de Todos los Santos o la de San Juan. Las figuras fantasmagóricas visten túnicas que suelen ser blancas como mortajas, aunque hay relatos que mencionan colores negros o amarillentos, similares al tono de la tierra de una tumba recién excavada. A veces, en su caminar de dos en dos, portan estandartes con símbolos irreconocibles, un caldero con agua bendita o incluso un pequeño ataúd, símbolo innegable de su macabro propósito. Aunque el silencio es su rasgo más distintivo, algunos testigos han llegado a escuchar el débil tintineo de una campanilla fúnebre o el murmullo de rezos ininteligibles que suenan como letanías olvidadas en el tiempo. Sin embargo, el aspecto más aterrador y perturbador de esta leyenda es que la procesión no siempre está compuesta únicamente por espectros. Con frecuencia es liderada por un vivo, un ser humano de carne y hueso condenado a abrir paso a la comitiva de muertos. Esta persona, conocida como el portador de la cruz, no es consciente de su tarea nocturna durante el día, pero su cuerpo sufre las consecuencias de manera devastadora. Pierde las fuerzas, su piel adquiere una palidez cerúlea y se consume lentamente como una vela que arde por ambos extremos. La única forma de liberarse de esta terrible condena es lograr que otro ser humano, ya sea por error o engaño, acepte tomar la cruz o la vela que porta, traspasando así el fardo de la maldición a alguien más débil de espíritu. Al paso de esta comitiva, la naturaleza misma parece reaccionar con pánico. Los perros aúllan lastimeramente, los gatos se erizan y los caballos se niegan a avanzar, mientras que los testigos relatan una sensación de parálisis física y opresión que hace que la realidad se vuelva borrosa. Ante tal peligro, la sabiduría popular ha diseñado rituales de defensa, como trazar un círculo de sal en el suelo o usar ramas de olivo y tejo, árboles con fuertes propiedades protectoras, permaneciendo dentro mientras se reza con fervor. Se advierte con insistencia que nunca se debe hablar con ellos ni aceptar absolutamente nada que ofrezcan, ya sea una vela o un rosario, pues hacerlo significaría sellar un pacto sin retorno con el mundo de los muertos. Algunos recomiendan tumbarse boca abajo en el suelo para evitar ser vistos, mientras que tradiciones más antiguas mencionan gestos de afirmación vital frente a la muerte. A pesar de ser vista por algunos como una superstición antigua, los testimonios siguen brotando en la actualidad, como el relato de aquella mujer de Ourense que vio a su propio vecino recién fallecido liderando la fila de luces, o el hombre de Lugo que presenció la procesión justo antes de la muerte de su tío. Lo inquietante es la pasmosa similitud de los detalles en relatos de personas que no se conocen entre sí. El olor a cera, el frío sobrenatural y las túnicas blancas. Además, la Santa Compaña no es un fenómeno aislado, sino que tiene hermanos en otras culturas, como la huestia en Asturias, la caza salvaje en Alemania o el ancú en Bretaña, lo que sugiere que estamos ante un arquetipo ancestral grabado en el inconsciente colectivo de la humanidad. Desde un punto de vista racional, se ha intentado explicar mediante la psicología y la neurología, aludiendo a fenómenos como la parálisis del sueño, las alucinaciones hipnagógicas o la pareidolia, donde el cerebro interpreta sombras y niebla como figuras antropomórficas. No obstante, estas explicaciones a menudo fallan al intentar justificar avistamientos grupales o la consistencia de detalles físicos como el deterioro del portador o el deterioro vivo. Quizás la Santa Compaña pervive porque toca una fibra muy profunda en nuestro ser, un miedo atávico que la razón no puede eliminar del todo. En pleno siglo XXI, la leyenda se ha adaptado a los nuevos tiempos, apareciendo en foros de Internet y redes sociales, demostrando que su poder simbólico sigue vigente como fuente de inspiración artística e identidad cultural. Al final del día,
Estas historias actúan como una ventana a la forma en que nuestros antepasados concebían el tránsito final y las deudas que trascienden la vida. Por ello, si alguna vez te encuentras en un sendero solitario y brumoso y sientes que el aire se enfría de golpe mientras un olor a cera rancia inunda tus sentidos, recuerda las advertencias de los antiguos. No mires atrás y no aceptes nada. La Santa Compaña nos recuerda que la muerte no es un evento aislado, sino una marcha colectiva de la que todos formaremos parte. Es el eco de nuestras responsabilidades olvidadas y la prueba de que el pasado nunca termina de marcharse, permaneciendo siempre al acecho en las encrucijadas de nuestra propia existencia. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo vídeo.